ayudar eso eventualmente? Además que para conocer algo nuevo, destrabar las barreras del conocimiento, ¿en qué nos sirve a nosotros saber eso? Pues mira, como decías, antes pensábamos que la conducta humana solo se podía estudiar a través del cerebro, pero ahora como sabemos que el cerebro necesita escuchar, necesita obedecer lo que le dicen los órganos como el corazón, los pulmones, el intestino, pues eso, aparte de tener un interés tremendo, ¿no? Porque cambiamos la forma de percibir al cuerpo y a la mente, tiene muchísimas implicaciones en lo que se llama la medicina del estilo de vida, porque nos hablan de que cuidar el cuerpo es también cuidar la mente. La salud mental no solo se basa, pues como decíamos antes, en esa estimulación cognitiva, en los hábitos más mentales, sino en la salud cardiovascular, en la forma en que respiremos, en la dieta, en el ejercicio físico. Es decir, que a través del organismo podemos llegar a nuestro cerebro y es el que lo esculpe realmente. En ese sentido, tú haces una cátedra de neurociencia de la meditación de alguna manera. Hemos escuchado mucho que la meditación es muy útil, pero ¿cuáles son las pruebas científicas que tenemos de esa utilidad? ¿De qué manera eso se materializa en el cerebro? Pues yo lo que investigo es cómo la meditación cambia la estructura y el funcionamiento del cerebro y cómo el cerebro se comunica de forma diferente con el resto de los órganos cuando meditamos. La neurociencia de la meditación, es decir, las evidencias científicas de que la meditación cambia el cerebro, empezaron ya en el año 1973 en la Universidad de Harvard. Y desde entonces, es verdad que al principio fue muy lento el interés de la comunidad científica, pero en los últimos 10 años casi todas las universidades de las ciudades más grandes tienen investigación de la neurociencia de la meditación, porque lo que se ha visto es que favorece la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad que tiene el cerebro de reorganizarse y que lo hace en un sentido que es beneficioso. Produce cambios que nos mejoran la calidad de vida, por ejemplo, en lo referente a la regulación de nuestras emociones, a la cognición, nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de memoria. Se ha visto que el cerebro envejece un poco más lento, es decir, que es un ejercicio que es tremendamente saludable para el cerebro y que no hace falta ser un grandísimo meditador. Lo que nos dicen los estudios es que basta con meditar, pues es una media hora al día y a partir de los 2 meses aproximadamente ya tenemos cambios en el cerebro que son importantes, que son significativos. ¿Qué cambios específicos ocurren? Me parece muy interesante esto de que a través de la meditación uno pueda de alguna manera esculpir su cerebro. ¿Qué cambios ocurren que nos benefician? Sé que entraste en ello recién, pero entremos otro poco más. Vale, pues mira, por ejemplo, una de las evidencias más importantes, cuando nosotros estamos meditando, lo que hacemos, así resumiendo mucho, es intentar controlar de forma voluntaria nuestra atención. Si nos paramos a observar cómo es nuestra atención, cualquiera que lo podemos hacer en cualquier momento, basta un minuto, ¿no? Observar qué pasa si dejamos la mente a la deriva. Pues que nos damos cuenta que va de un lado a otro constantemente, nos cuesta mucho mantener la concentración, la atención en una sola cosa. Es decir, que aunque nosotros tengamos el interés, la intención, la voluntad de guiar nuestra atención, involuntariamente surgen procesos que llamamos de interferencia, es decir, nos interrumpen. Cuando nosotros nos sentamos a hacer ese ejercicio de intentar domar esa mente que va a la deriva, ¿no? Y decir, voy a observar, por ejemplo, las sensaciones que me produce respirar. Entonces yo voluntariamente estoy intentando llevar una y otra vez, reorientar una y otra vez mi atención a las sensaciones del cuerpo. Cuando hacemos eso, la zona del cerebro que más está trabajando es la corteza frontal, que es la que está pues aquí, digamos, debajo de la frente, como si dijéramos justo por las cejas, ¿no? Aquí dentro, en el cerebro. Eso es muy importante porque es una de las zonas que tiene un mayor papel, mayor relevancia en la neurociencia, en el cerebro. Es una de las zonas que está más alta en la jerarquía neuronal. ¿Por qué? Porque es una de las zonas más implicadas en la conducta humana, en la regulación de nuestro comportamiento, en la inhibición, los procesos cognitivos. Es una de las zonas que, por ejemplo, empieza a envejecer antes, cuando envejecemos.
si envejece mucho, si se deteriora mucho, decimos neurocientíficamente si se atrofia mucho esa zona, pues tenemos un envejecimiento que puede ser patológico cuando no tiene por qué serlo. Igual, cuando tenemos esa zona que no está muy fortalecida en cualquier edad, pues nos va a costar mucho más regular nuestra conducta. Dentro de la neurociencia, la corteza frontal es la joya de la corona. Entonces, lo que se vio es que cuando nosotros estamos regulando la atención de forma voluntaria, la domamos, la reorientamos una y otra vez a ese objetivo, trabajamos mucho, se genera una gran actividad eléctrica en la corteza frontal. Entonces, esa actividad eléctrica hace que las neuronas de esa zona genere una gran estructura, tenga una gran organización. Eso nosotros lo vemos a través de esos circuitos neuronales. Entonces, estamos reforzando, estamos haciendo más fuerte. Eso pues no solo beneficia al momento en el que estamos meditando, sino que beneficia a todas aquellas funciones en las que está involucrada la corteza frontal. Pues que eso es poder que yo pueda recordar lo que tenga que hacer, que pueda estar pendiente, que tenga más capacidad de diseñar pues, lo que yo tengo que hacer, que tenga mayor capacidad de regular las emociones, nos hace ser menos irascibles y todo eso porque vamos reforzando. Esa es una de las zonas que cambian bastantes, pero esa es quizá como la más llamativa, la que pues, despertó el gran interés en la comunidad científica porque claro, hablábamos de reforzar, como digo, la zona del cuartel general del cerebro. Ahí me parece interesante porque me imagino que también la neurociencia ha visto el impacto de las redes sociales y la forma que tenemos de comunicarnos hoy día justamente en lo opuesto de lo que estamos hablando, ¿verdad? En la dispersión, en la incapacidad para concentrarnos, de alguna manera nuestro cerebro cada vez se empieza a condicionar más a tener muchos mensajes muy dispersos que tienen como pequeñas recompensitas para nosotros, pero que al final no son nada y nos permiten diluirnos mucho. Desde ese punto de vista, ¿es hoy más urgente que antes hacer este tipo de ejercicio? Bueno, yo creo que siempre ha sido, ¿no? Si nos fijamos, pues la meditación que está presente en todas las culturas, no solo en Oriente y no solo en el budismo, ¿no? Pero si vamos viendo un poco la historia de la meditación a lo largo de la historia de la humanidad, han dicho lo mismo desde hace miles de años, ¿no? Pues que nuestra mente tiene una naturaleza muy dispersa, pero es verdad que hoy tenemos muchos factores que ayudan a esa dispersión. O sea, antes no tenían un móvil que iba a toda velocidad. Entonces, un poco lo que se ha visto es que al estar tan estimulados como estamos ahora, ¿no? Donde recibimos estímulos por todos lados y sobre todo la velocidad de esos estímulos hace que si ya de por sí nuestra mente era bastante divagante, vagabundeante, pues ahora lo sea más, porque estamos constantemente cambiando de una cosa a otra, nos cuesta mantenernos, ¿no? Entonces, pues claro, las redes sociales, los móviles tienen una cantidad de beneficios tremendos, pero que sepamos que también pues tienen ese precio, ¿no? que hace que tengamos una mente más divagante de lo que ya de por sí es. Me gusta mucho, estábamos revisando algunas de las entrevistas que has dado en tu carrera y hablabas en un caso de qué pasaba cuando nos enojábamos mucho, cuando alguien está muy enojado con otra persona y cómo existe un fenómeno llamado periodo refractario. Me gustó esa cita en particular porque hoy estamos, o por lo menos en Chile, experimentamos una sensación de enojo mucho más cotidiana en la calle, en la casa. Estamos más irritables. Entonces, ¿nos puedes explicar qué es el periodo refractario y por qué es bueno saber que existe? Bueno, a mí es que ese me parece el gran descubrimiento, ¿no? Yo cuando lo estudié, yo ya estaba, yo creo que ya tendría como 27 años, y dije, me entero yo ahora de esto, madre mía. Pues ese es un momento, eso se descubrió en la Universidad de Nueva York. Resulta que nosotros tenemos en el cerebro una estructura que se llama la amígdala, que es así porque es del tamaño de una almendra. Está dentro del cerebro, en el interior, no en la corteza. Entonces la amígdala es la zona más implicada en las emociones, pero tiene la peculiaridad de que detecta alarmas, ¿no? Entonces, cuando detecta una alarma, esa estructura activa una carretera secundaria que no utiliza normalmente, llega hasta la corteza frontal y toma el control. Entonces, cuando la amígdala... Es como un golpe de estado, ¿no?
Exactamente, hace un golpe de estado pero tremendo. Entonces, toma el control de la corteza frontal, de la que hemos hablado antes, que es por eso es tan importante fortalecerla, ¿no? Entonces, toma el cuartel general. Y entonces, ¿qué pasa? Que durante el tiempo en que la amígdala controla a la corteza frontal, estamos en un periodo refractario. ¿Qué significa eso? Es un tiempo durante el cual solo vamos a procesar la información que está involucrada con esa emoción que a mí me ocupa en ese momento. Imaginamos, ¿no? Pues que de repente ha sonado algo, una explosión. ¡Buah! Eso es muy impactante. Entonces, obviamente, mi amígdala tiene que responder de forma muy fuerte y llega ¡puff! Inmediatamente a la corteza. Yo me voy a olvidar de lo que estoy haciendo y estoy ahí, solo en eso. Entonces busco cómo huir, salgo, miedo absoluto, tal. Fantástico, esto es maravilloso. Ahora bien, lo que se ha visto es que como tenemos mucho estrés crónico, la amígdala es más grande, su tamaño, su volumen en el cerebro es más grande de lo que debiera ser. Entonces, ¿qué pasa? Que detecta alarmas por todos lados. Entonces es como, yo siempre digo, como si tuviéramos un detector de incendios en casa. Está fenomenal que me detecte un incendio, pero si me detecta un incendio cada vez que pasa alguien fumando por la calle es un sin vivir. Claro, y eso si lo llevamos a un enojo o a una pelea con otro, finalmente impide la resolución del conflicto, porque yo estoy tan en alerta y tan a la defensa que soy incapaz de llegar a un acuerdo en el fondo. Exactamente, exactamente. Entonces, si llega un conflicto con una persona, tal, en el trabajo, un familiar, lo que sea, y se activa eso porque ha detectado que es horroroso, yo entro en ese secuestro amigdalino, en este periodo refractario, y solo puedo dar vueltas a ese problema y a justificar. Y entonces la propia amígdala bloquea aquellos recuerdos que no dan la razón a mi enfado. Si yo estoy enfadadísima con fulanito, pues mi cerebro va a seleccionar aquellas situaciones en las que fulanito me ha fallado. Reconozco esa situación cotidianamente. Ahí me gustaría hacerte, nos queda una pregunta porque se nos acaba el tiempo, pero ¿de qué manera tú eres una especialista y tú te enteraste a los 27 años que esto existía? Yo me entero a mis 42 años y es como, ¿qué distinto sería la forma en que nos relacionamos si supiéramos esto? ¿Tiene la neurociencia algo más que una opinión al respecto? ¿Tiene esto un efecto en nosotros saber las cosas? Bueno, por supuesto, a mí me ha ayudado mucho el saber que estoy en el secuestro amigdalino y sobre todo reconocer que el otro está en el secuestro amigdalino. Pero lo que nosotros estudiamos en el laboratorio es cómo la meditación nos puede ayudar, porque lo que se ve es que cuando meditamos de forma regular el cerebro cae menos veces en ese secuestro amigdalino porque la amígdala recupera su tamaño y la corteza frontal, aquella a la que secuestra, es más fuerte. Entonces reacciona cuando tiene que reaccionar. Yo quiero que me saque de un incendio, pero no hiperreacciona pues cuando mi pareja me dice algo, ¿no? O sea, que es volver a tener un poco, a regular, a equilibrar ese sistema de alarmas. Nazaret, te quiero agradecer, me quedaron 500 preguntas más que queremos abordar en un par de programas más adelante, te queremos volver a invitar, pero agradecemos mucho que hayas estado aquí hablando también de estas cosas tan importantes en Sanamente. Bueno, un placer, muchísimas gracias.